Hola, hoy en Edúcate con Lina estaremos trabajando el concepto de Estado Social de Derecho dentro de la Constitución de 1991. Lo primero que debemos decir es que cuando hablamos de Estado Social de Derecho, estaríamos hablando, por decirlo así, en un punto medio entre lo que es el liberalismo clásico y lo que es el Estado benefactor o el Estado intervencionista. ¿Qué significa eso? Que en un Estado social de derecho se debe garantizar no solamente la iniciativa individual, sino se debe garantizar también el libre mercado. El Estado debe garantizar la distribución de los recursos. Es decir, que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a eso que está en el mercado. Para entender el concepto de Estado Social de Derecho, miremos rápidamente los puntos claves de ese liberalismo económico y de ese Estado benefactor. Cuando hablamos de liberalismo clásico, estamos hablando de esa concepción, ¿cierto?, que se centra en el individuo, en donde este individuo alcanza su libertad en la medida en que entra en contacto con las demás personas, es decir, no es una libertad aislada, es una libertad que se materializa en la comunidad, una comunidad que en esa comunidad es que va a adquirir lo que él necesita para poder vivir dignamente, tierra, salario, por decirlo así, trabajo. Es allí, cuando él entra en contacto con esas demás personas, que, digamos, pone en práctica esa libertad. Es decir, esta libertad implica no solamente ser libre, esta libertad implica que pueda intercambiar bienes con las demás personas, y esto pues lo hace a través de un mercado. ¿Qué vemos entonces aquí? Que en este liberalismo económico los derechos individuales van a estar por encima de los derechos, digámoslo así, colectivos, ¿sí? El poder del Estado va a estar restringido a esa libertad individual, ¿ok? El Estado simplemente se va a encargar aquí de proteger esos derechos y se va a encargar de la seguridad. O sea, el Estado debe ser garante de esa seguridad. Entonces, en este modelo va a ser importante, por ejemplo, derechos como la libre expresión, derecho a la asociación, derecho a la propiedad privada. Sí, va a ser un modelo que va a ser muy famoso en el siglo XIX, en países, por ejemplo, como Inglaterra, que sabemos que se da la revolución industrial, en donde van a surgir unos grupos sociales nuevos, en donde vamos a encontrar una población asalariada o una población de trabajadores, digámoslo así, en condiciones bastante desfavorables, bajos sueldos, ciertos sin descansos, sin vacaciones, e incluso los niños trabajan, ¿cierto? Entonces las personas solamente van a tener aquí su trabajo para generar esa riqueza. Es decir, en el liberalismo económico se va a progresar en la medida en que se genere esa riqueza. La riqueza va a ser lo primero. Es allí entonces cuando surge esa, digamos, crítica que hace el marxismo, Carlos Marx, ¿cierto? En donde dice que la libertad en el liberalismo económico está muy, digamos, relacionada con la explotación de los trabajadores, ¿cierto? Dice que el individuo, la libertad del individuo y el individuo debe ser, digamos, dueño de sí mismo. Entonces vamos a ver diferentes planteamientos en cuanto al marxismo. Según este, pues, esa distribución de la riqueza debe estar en manos del Estado. El Estado debe ser la representación de la comunidad. El motor de desarrollo va a ser la lucha de clases, ¿cierto? Y no el trabajo, como en el caso del liberalismo. Entonces, el Estado va a ser representante de esa comunidad. Es el Estado quien le corresponde distribuir esos recursos de acuerdo, pues, a las personas que lo necesiten, precisamente pues, para evitar esas situaciones de pobreza, esas situaciones de miseria. Entonces, ese sería prácticamente los lineamientos de estos dos modelos. Tenemos también el Estado benefactor, que es un
que también lo conocemos como Estado intervencionista, surge, digamos, como una reacción de los intelectuales a esa situación de los trabajadores de Inglaterra con la Revolución Industrial. Y entonces lo que se hace es una reformulación de ese liberalismo clásico, ¿sí? Se plantean ciertas reformas y digamos que comienza a darse una nueva visión de Estado a partir del siglo XX, que es esa visión pues del Estado benefactor, en donde ya no solamente se va a encargar de esa seguridad, de que se protejan esos derechos, sino que se van a proteger los derechos sociales, que casi siempre pues están asociados a los servicios, ¿sí? Educación, salud, recreación, o sea, todo eso que es básico para que el ser humano pues pueda, por decirlo así, desenvolverse en la vida, pues pueda crear su proyecto de vida. Entonces, se deben garantizar más que todo, se debe garantizar más allá de esa seguridad, que era lo principal dentro del liberalismo económico. Como se deben garantizar unos servicios, ¿cierto? Vamos a mirar que es un Estado que se va a garantizar porque van a ser muy altos el gasto público, ¿cierto? Ese gasto público se debe buscar para financiar y lo hacen a través del alza de impuestos, ¿cierto? Pero esa alza de impuestos también está en cierta forma pues acorde, de acuerdo a lo que cada quien gana. O sea, quien gana más pues va a pagar mucho más impuestos. ¿Por qué? Porque se deben garantizar ese servicio. Ahora bien, cuando hablamos de Estado Social de Derechos, estamos hablando de unos, digamos, de un modelo en donde se deben garantizar unos derechos individuales, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho a la libertad. Hay que tener en cuenta de que el Estado va a intervenir de varias formas, va a tener, digamos, esa función de asistencia social, ¿cierto? Donde se garanticen unos derechos, se va a encargar de distribuir también esos bienes de manera de que se minimicen esas desigualdades dentro del Estado. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de 91, se abre la posibilidad de que entidades privadas comiencen a hacer, digamos, a brindar estos servicios, servicio de la luz, servicio del agua, servicio del gas, ¿cierto? Este era un monopolio que anteriormente tenía el Estado. Entonces, con la Constitución del 91 se va, digamos, a dar una libre competencias, ¿cierto? Y esto, bueno, aunque estos servicios estén, digamos, en manos de estas entidades privadas, no significa de que el Estado, digamos, que deje de ser responsable de eso. O sea, sigue siendo una responsabilidad del Estado porque esos servicios se cumplan prácticamente. Entonces, este Estado no solamente busca garantizar o ayudar a los menos desfavorecidos, sino que también busca una igualdad ante los demás, ¿cierto? Todos vamos a ser iguales ante la ley. También podemos mencionar que este Estado se caracteriza porque va a tener una constitución, porque va a haber una separación de poderes y porque, digamos, se van a garantizar unos derechos fundamentales. Muchas gracias.